Ya llegó el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Arribó este jueves al país para iniciar su misión diplomática. Mediante redes sociales, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, recibió al embajador estadounidense Ronald Johnson. Le di la bienvenida a nuestro país y reiteré el interés del gobierno de México para fortalecer el diálogo y la cooperación con respeto a nuestras soberanías. Y llega también el contexto en el que se maneja cada vez más fuerte el rumor de que el gobierno de Donald Trump intentaría una intervención en territorio nacional para atacar a líderes criminales. De hecho, el nuevo diplomático, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, no disimula ser proclive a acciones de intervención en México. Durante una audiencia el 13 de marzo pasado en el Senado, en la que se ratificó a Johnson, el diplomático no descartó una acción militar en suelo mexicano contra los cárteles sin notificar a las autoridades mexicanas. Javier Oliva es experto en temas de seguridad y le agradezco que esté con nosotros esta mañana, investigador de la UNAM. Javier, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos allá a Hermosillo, muchas gracias por el espacio. Esta es una idea que trae Trump, Javier, desde su primer mandato. De hecho, pues hay un libro en donde Mark Esper, quien fuera su secretario de Defensa, lo manifiesta, que tenía la idea Trump de atacar con misiles a México para acabar con laboratorios de drogas y combatir a los cárteles. Sí, a mí me parece que ha faltado en las áreas civiles en términos de política exterior y análisis. Recordar algunos eventos, decisiones en el primer mandato de Donald Trump, en donde él incluso en la última semana señaló que había dejado ya sin firmar, pero ya sobre el escritorio, la declaratoria a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, ¿no? Es decir, antecedentes e indicios tenemos claramente. A mí lo que me llama la atención es que estemos en una, como sociedad y gobierno, estemos más en una posición reactiva que preventiva, ¿no? Es decir, estamos un tanto a la saga de lo que se está tomando de las decisiones allá. Y también es cierto, en su libro, en sus memorias, Speer señala que fueron 2 veces. La primera lo tomó a broma y la segunda ya le preocupó porque sí lo había planteado de manera seria. Le dijo, bueno, le estoy parafraseando, Juan Carlos, hablaba de lanzar tomahawks y dice, nadie se va a dar cuenta de que fuimos nosotros. Claro, como los tomahawks fueron fáciles de conseguir. Pero bueno, dejando lo anecdótico a un lado, sí insisto y gracias por el espacio, de que México es agenda de gobierno en los Estados Unidos. Es decir, la postura racista, xenófoba, homófoba y antimexicana de Donald Trump y de buena parte de su equipo, sobre todo en las áreas de justicia, inteligencia y seguridad, pues están identificadas con esa línea. Entonces, si vemos el trato que se le está dando a México país en este contexto, con la cancelación por 15 días de la importación de ganado bovino por el tema de la epidemia, todavía no es así, pero así la han llamado, del gusano barrenador, los aranceles, la propuesta de incrementar el 5% de impuestos a las remesas que se envían desde ya, que se sumarían al 20% que ya pagan, el asunto del robo de combustible y con embarcaciones que van a refinerías en Texas. Es decir, tenemos una serie de temas que obviamente han colocado como nunca, me parece, el nivel de tensión político-diplomática en la historia reciente entre México y Estados Unidos. Ahora, la ventaja es que ya nada más quedan 3 años y medio, ¿verdad? Entonces sí. Vamos con cierto optimismo, ¿no? Sí, Javier, poniéndome en una posición de ser abogado del diablo, ¿no será necesario que Estados Unidos le entre a territorio nacional a combatir al narco porque México pues no ha podido? No, yo esa opción la descarto. Sí. No, esa opción la descarto. Sobre todo porque además hay que recordar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vienen... Primero, la guerra de Afganistán ha sido la guerra más larga en su historia. Sí. Y terminó en un rotundo fracaso. El Talibán está de nuevo en el poder. Y la situación calamitosa en la que dejaron en Irak
tampoco es como para celebrar, es decir, tampoco vienen de un proceso o de guerras en donde pues hayan tenido los mejores resultados. Eso por lo que se refiere estrictamente a los estudios militares. Y por el otro lado hay que recordar que con datos estadísticos del gobierno de los Estados Unidos y del Pew Center, que es un centro de estudios sociodemográficos muy acreditado en los Estados Unidos, de cada 10 latinos, 8 tienen que ver algo con México. Y de ese porcentaje, el 70% vive en Texas y California, que fueron territorio mexicano. Ante un conflicto bélico, pues evidentemente hay alrededor de 35 millones de personas identificadas con México pues, de alguna forma genética, por decirlo de manera abierta, ¿no? No estoy diciendo con esto que se carguen de un lado o del otro, pero tienes un porcentaje de población muy importante a un país que estás invadiendo. Por eso hay varias razones estructurales, históricas, sociológicas, antropológicas, que son mucho más profundas que una agresión militar. Sí, sin embargo, Estados Unidos sí ha participado en México en acciones en materia de seguridad. Si nos vamos a la historia, pues hasta expresidentes fueron agentes de la CIA, ¿no? O fueron informantes de la CIA. Luis Echeverría tenía hasta un nombre que le daba la CIA, Litempo 8, o Gustavo Díaz Ordaz. Hubo presidentes, hasta el propio López Portillo se decía también que eran informantes de la CIA. No es la primera vez que se habla de la participación de autoridades norteamericanas en la toma de decisiones en México en materia de seguridad, Javier. No, sí, pero lo que sí existe, eso aquí es real, es colaboración, es decir, sí. No hay acciones de agentes en materia de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos en pleno sin el conocimiento de las autoridades mexicanas. Es decir, esos son protocolos. ¿Y lo del Mayo, Javier? Sí, justamente hay acciones, esas por ejemplo, maneras unilaterales, que es lo que generan, pues justamente tensión. Pero son más, en todo caso son medidas excepcionales. Esta sustracción de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López son acciones encubiertas, como se le llama de manera técnica, y que no son notificadas, ¿no? Como también fue esta operación para liquidar a Osama Bin Laden en la frontera montañosa de Pakistán y Afganistán, del lado pakistaní, y esto propició que al día de hoy se haya roto la relación militar entre Pakistán y Afganistán, que era un aliado muy importante en aquella parte del mundo de los Estados Unidos. Es decir, las acciones unilaterales traen consecuencias negativas. Entonces, aquí la cooperación por eso es tan importante, Juan Carlos. Sí, también recuerdo el caso del médico Humberto Álvarez Machain, que también se lo llevaron así a la mala, ¿no? Lo tuvieron que regresar porque no le pudieron demostrar nada, ¿no? Sí. El hecho de que se acuse como mexicano o mexicana una agencia estadounidense no te hace culpable, ¿no? Claro. Tenemos el caso de Rafa Márquez, ¿no? Que lo acusaron de lavado de dinero, le congelaron las cuentas, al final como era una arbitrariedad sin ningún sustento, lo tuvieron que liberar, y hoy afortunadamente era objeto de una campaña psicológica contra nuestro país. Sí. Entonces, sí es importante hacer un poco de memoria, Juan Carlos, para saber también quiénes están claramente orientados, como es el presidente Trump, a mí me lo parece, en una postura casi diría, pero antimexicana. Sí, y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asevera que a pesar de que a las agencias de Estados Unidos les gustaría operar en México, esto no ocurrirá en su administración, dice la presidenta. A Estados Unidos no le gusta que no puedan entrar como entraban antes, quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón, quisieran participar como era antes, pero no, eso ya cambió. ¿Cómo podemos interpretar esta declaración de la presidenta ayer justamente en este contexto? Bueno, en el contexto de la animadversión, sobre todo que tiene contra el expresidente Felipe Calderón, sí. Cuando hubo un evento allá en Tres Marías con agentes de la CIA que se dio a conocer por un incidente, no precisamente. Entonces la cooperación se mantiene, es importante para los dos países, y en esos términos pues, desde luego, y se comprende que sean operaciones reservadas o incluso secretas por el grado de complejidad y los objetivos que están buscando. Entonces, la cooperación es de esperar se mantenga. Sobre todo lo que yo he trabajado, Juan Carlos, desde hace algunos años,
el concepto de diplomacia militar, y que en este caso juega un papel muy importante de estabilización en las relaciones entre dos gobiernos, producto de procesos democráticos, y pareciera un contrasentido analítico, ¿no?, que la diplomacia militar ahora esté propiciando condiciones de estabilidad en las relaciones de dos democracias. Sí, ¿cómo entender en este contexto lo que le pasó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que le retiraron la visa, y también lo que se ha publicado en Estados Unidos de que tendría el gobierno de Trump una lista de ex funcionarios y funcionarios mexicanos candidatos a hacerles retiradas las visas? Bueno, desde luego que van a estar dosificando la emisión de nombres, ¿no? Sí. O dando a conocer el inicio de las investigaciones. Es evidentemente un simbolismo muy fuerte, un mensaje muy fuerte, romper la visa a una gobernadora y luego de un estado fronterizo. Según mis estudios es la primera vez que sucede en la historia reciente, ¿no? Entonces esto pues tiene un claro, y sobre todo Baja California, donde está el cruce fronterizo más parasitado en el mundo todos los días, es decir, tiene una connotación, una indudable presión política, tratándose de una gobernadora del mismo partido a nivel nacional. Entonces desde luego que es un claro indicio, y así hay que tomar lo que va a ser una propensión en los próximos meses. Sí. Javier Oliva, muchas gracias por este análisis, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen fin de semana para todas y todos. Gracias. Igualmente para usted.